representación de mucha gente con la que me he encontrado que tiene muchas preguntas. Y para esa gente y la gente que está llegando a tu canal apenas, que queremos entender lo que va esto, con una de las preguntas más frecuentes con las que me encuentro es: ¿qué es la energía escalar? Muy bien. Bueno, vamos a empezar a definir que energía escalar es un término tal vez un poco sesgado, puesto que escalar es una forma de propagación de la energía, no la energía en sí. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que se puede propagar, por ejemplo, energía mecánica de forma escalar, energía eléctrica de forma escalar, es decir, no es un tipo de energía en sí, sino una forma de propagarse. Normalmente la energía se propaga de dos posibles formas. Una es longitudinalmente y otra es transversalmente. Bien, entonces un vector escalar es un vector que se propaga de forma longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía está alineada en la dirección en que se está propagando. De esta forma se procede a una compresión y rarefacción del espacio y la energía tiende a viajar en el espacio entre espacios, en el interespacio, es decir, el espacio que hay entre partículas, el espacio aparentemente vacío. De la otra forma, la energía que se propaga en un vector transversal, esa energía está alineada perpendicularmente en la dirección en que se está desplazando. Este tipo de energía tiene la tendencia a utilizar los elementos, es decir, las partículas, y interacciona a través de ellas. Realmente, cuando nos estamos refiriendo y diciendo energía escalar, no estamos definiendo realmente ese tipo de energía. Sin embargo, a lo que la gente, anticipándome a lo que la gente está queriéndose referir, es un tipo de tecnología, una tecnología que se nos ocultó, una tecnología que viene de más de 100 años atrás. Los primeros albores del descubrimiento de la energía eléctrica dinámica, la cual usamos hoy día. Se originan una serie de máquinas que producen un tipo de electricidad, manejan un tipo de electricidad que no es la electricidad convencional, y que incluso ellos en aquel momento llamaron energía exótica, energía de cargas negativas, que son las cargas que producen cualquier ser biológico, produce este campo electromagnético, y hablando del vector eléctrico, pues de carga negativa. Entonces, para ser exactos, por lo general, y no siempre, pero por lo general, cuando se habla de un equipo de ondas escalares, se refiere a un equipo de carga negativa, alto voltaje, alta frecuencia, en un vector eléctrico que realmente carece de magnetismo y que se propaga a través del medio natural, a través del aire, a través de los cuerpos, se propaga de una forma escalar, es decir, alineada a la dirección de desplazamiento de esa energía. Okay, entonces nos queda claro que es su forma de propagación, la energía escalar, ¿no? Correcto. No de sus propiedades, ¿no? Correcto. La energía es, cuando decimos escalar, nos estamos refiriendo a la forma de propagación que tiene esa energía. Y hablamos de un vector eléctrico y hablamos de la electricidad, y me he encontrado también con personas que piensan que hay formas más naturales de recobrar la coherencia en el organismo, ¿no? Me dicen, no, una máquina, yo prefiero algo más natural. ¿Qué nos podrías decir, ¿no?, de estas cargas negativas? ¿Qué hacen en el cuerpo? ¿Por qué es una opción natural o no lo es? Bien, conforme se prohibió esta tecnología, como digo, un poco antes de las guerras mundiales, obviamente por un interés puramente económico por parte de las multinacionales que en aquel momento se estaban repartiendo literalmente el mercado mundial, y donde iban a entrar todo lo que son el concepto de los químicos, de lo que es la farmacéutica, y no era para nada conveniente un tipo de terapia, un tipo de medicina que con un bajo consumo pudiéramos obtener un resultado muy importante de sanación en el cuerpo, no solamente
eliminar la sintomatología de nuestra enfermedad, sino remitirla de una forma permanente y ayudarnos no tan solo a sanar nuestro cuerpo, sino a adquirir un nivel de conciencia. Conforme el electromagnetismo sabemos que tiene mucho que ver con el sistema nervioso y con nuestro cerebro. Por lo tanto, un ambiente donde la materia prima que maneja este sistema nervioso la tenemos en abundancia, se puede dar un tipo de pensamiento crítico y de discernimiento mucho más profundo de cuando estamos en un ambiente en el cual no tenemos esa clase de recurso disponible. Entonces, las personas que dicen que prefieren una medicina más natural, yo les pregunto, si retiraran la electricidad del cuerpo, ¿qué pasaría, no? La electricidad que nosotros necesitamos, por ejemplo, para hacer que nuestro corazón palpite. Si retiramos la electricidad del cuerpo, caemos fulminados inmediatamente. Con el aire tardaríamos mucho más tiempo en morir. Obviamente mucho más tiempo sin comer, ¿no? Pero cuando se trata de energía eléctrica, si retiran la electricidad de nuestro cuerpo, caemos fulminados al segundo. Por lo tanto, decir que este tipo de electricidad de carga negativa, que es la propia de los seres biológicos, es antinatural, denota una falta de conocimiento, una falta de investigación de lo que realmente somos. Además, que si entramos en términos de física, nos damos cuenta que electricidad es un flujo de electrones, o lo que le llaman electrones. Nos damos cuenta que toda la materia que existe en el universo está en este flujo de intercambio de electrones. Por lo tanto, si hay algo natural, es la electricidad. Es una de las cosas que nos rodean. Y realmente, si nos ponemos en términos incluso de química, nos daremos cuenta que los procesos de intercambio electromagnético son los que producen esos enlaces entre moléculas y entre átomos para formar moléculas. Por lo tanto, estaríamos diciendo que es el pegamento, o vamos a decir el elemento cohesivo que produce todo lo que nosotros llamamos materia. Por lo tanto, si vamos a hablar de naturalidad, y más hablando de un vector eléctrico de carga negativa, que es el propio de los seres biológicos, pues más natural que esto no existe. Además, es un tipo de terapia, un tipo de tratamiento que es completamente cero invasivo. Al no cambiar, introducir nuevos elementos químicos en el cuerpo, sino lo que hace es trabajar la propia química ya existente en el cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente no estamos introduciendo nuevos elementos con los que el cuerpo tenga que lidiar y refinar. Y estamos haciendo que se pueda enfocar en procesos metabólicos para asimilar lo que ya está en el cuerpo, para poder ordenar este organismo que viene de orden, darle esa coherencia y poder estructurarlo de una forma ordenada para poder regresar a la naturalidad. Es decir, que no solamente es una terapia completamente natural, sino que fomenta la naturalización de nuestro propio cuerpo. Ok, es como decirnos que nos carga la pila, ¿no? Sí, no solamente nos carga la pila, sino que nos da un tipo de carga, porque como nosotros entendemos carga eléctrica, la entendemos básicamente como un vector eléctrico positivo. O sea, casi prácticamente todos los circuitos que trabajan con el vector de carga eléctrica positiva, que no nos confundamos con fases, ¿sí? Porque la electricidad tiene fase positiva, fase negativa, pero cuando estamos hablando de cargas eléctricas negativas no estamos hablando de fases, sino que estamos hablando propiamente de esa cantidad de electrones. Una carga negativa es un exceso de electrones, donde lo que está haciendo es resumar esos electrones y compartirlos por plenitud. Sin embargo, cuando hablamos de una carga positiva, es lo contrario, es una falta de electrones. Entonces lo que estamos haciendo es tomar electrones, robar electrones, para decirlo de una forma, de elementos que son interactivos dentro de ese circuito, ¿no? Entonces realmente no entendemos bien, por ejemplo, estamos entendiendo las chispas y la electricidad
como si fuera un líquido, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, no todos los líquidos son agua, ¿estamos de acuerdo? Bueno, nosotros parece que entendemos que la electricidad es una sola, y no es así. Hay muchos tipos de interacciones eléctricas, y en concreto nosotros estamos trabajando con una tecnología donde se está trabajando el vector eléctrico puramente, sin el factor magnético. Lo que estamos haciendo es generar energía radiante de puro vector eléctrico propagándose de esa forma escalar, y lo estamos haciendo con cargas negativas. Entonces, pues propiamente esto es pura naturaleza. Es increíble, ¿no? Yo estoy investigando y la electricidad se usó antes para curar que para iluminar. Simplemente hay que entender que son energías distintas, ¿no? Con comportamientos distintos, propiedades distintas a las que normalmente conocemos. Bueno, tomando esto también me he encontrado con la pregunta de qué frecuencias emiten estos equipos. Correcto. Bien, dentro de lo que es una aparatología electroterapéutica, una de las que se está usando mucho es el sistema de Rife. Rife, pues ya estamos hablando de un creativo de después de las guerras mundiales. Después de las guerras mundiales se hizo un trabajo exhaustivo para eliminar del panorama toda esta tecnología de cargas negativas, de cargas exóticas, por las razones que hemos hablado de la farmacéutica. Entonces, posteriormente aparecen algunos sujetos como Rife que hacen un tipo de trabajo, pero ya es con el tipo de carga convencional, con cargas positivas, y enfocado como lo haría la farmacéutica, a determinar dónde está el patógeno y erradicar ese patógeno, ese agente patógeno, como si la enfermedad realmente recayera en ese patógeno. Le damos la responsabilidad a la bacteria, al virus, al hongo, de tener ese desequilibrio en nuestro cuerpo. Antes de las guerras mundiales, la salud del cuerpo se veía de una forma integral. Ya no se ve como una forma localizada, como un foco de infección, por ejemplo, en el estómago, en el colon, en el pulmón, sino que ese foco de infección del pulmón o del estómago nos está indicando un desequilibrio a nivel global del cuerpo. Y por lo tanto, la forma de actuar ya no es local, sino que es general del cuerpo. Restaurando el equilibrio electrónico del cuerpo, fomentamos las labores de reorganización de ese cuerpo, ¿no? Fomentamos que el cuerpo regrese a ese orden. Cuando el cuerpo regresa a ese orden, el patógeno, si es que existe, es completamente erradicado de una forma natural. Simplemente porque no se encuentra en su medio natural. Cuando hay una proliferación de patógenos es que se ha perdido el equilibrio, ya sea a nivel temperatura, a nivel de pH, a nivel de salinidad o a nivel electrónico. Y cualquiera de estos 4 factores son sensibles entre sí. Es decir, si perdemos la coherencia electrónica, pues entonces no pueden haber los enlaces que se requieren para absorber las sales. Por lo tanto, cambia el pH y por lo tanto la temperatura también se ve comprometida. O sea, cualquiera de estos 4 pilares, cuando se ven comprometidos, desorganizan el resto. Entonces, si nosotros estamos recuperando la salud electrónica del cuerpo, es mucho más fácil de que empiecen pues a haber un mejor pH, empiece a haber una estabilidad de la temperatura y todos los demás factores se vean alineados. Entonces, cuando Rife trata el cuerpo, hay que decirle que primero lo hace de esa forma selectiva. Entonces, al hacer una forma selectiva, destaca un patógeno o un grupo de patógenos como foco de infección de esa enfermedad y erradica a través de resonancia con cargas destructivas, destruye esos patógenos literalmente. Ahora, cuando hacemos eso de una forma masiva, podemos congestionar el cuerpo porque estamos decidiendo, o sea, el cuerpo de alguna forma es el que permitió en esa zona del cuerpo reproducir ese patógeno. Muchas veces el foco de infección podría ser generalizado, pero sin embargo se muestra en una zona local. Entonces vamos y erradicamos localmente ese patógeno. Cuando el cuerpo nos está diciendo, a través de la localidad, cuál es el problema psicoemocional que detonó
esa desorganización. A mi forma de ver y a forma de ver de los autores que practicaban la electroterapia a principios del siglo pasado, lo que le ofrecemos al cuerpo no es una frecuencia como lo hace Rife para aniquilar, sino un ancho de banda de muchísimas frecuencias, que todas estas frecuencias en las cuales limitamos ese ancho de banda corresponden a las diferentes longitudes celulares. O sea, es decir, cada célula tiene un tamaño, hay diferentes células en el cuerpo con diferentes densidades y diferentes tamaños que resuenan a diferentes frecuencias. Pues bien, lo que estamos haciendo es emitir un tipo de carga regenerativa, no destructiva, sino regenerativa, a un ancho de banda de muchas frecuencias que cada una de ellas resuenan con las diferentes células del cuerpo. Y no lo hacemos de una forma selectiva, sino que le ofrecemos la paleta completa de colores. Dentro de lo que es una célula, una longitud celular saludable. Sabemos que hay células que cuando están en su estado no saludable son de un tamaño mayor, están más descomprimidas por una forma. Obviamente nosotros no vamos a emitir la frecuencia de ese tipo de células, sino de una célula cuando está en su estado saludable. Por lo tanto, emitimos toda esta paleta de colores y permitimos al cuerpo que sea la inteligencia del cuerpo la que discrimine qué tipo de frecuencia necesita en cada momento. En realidad, todas las células que tenemos en el cuerpo necesitan de unos niveles electrónicos óptimos. Y las células del cuerpo, igual que el cuerpo en general, no es un circuito cerrado, no es un circuito donde, como un globo, lo hincharíamos de energía hasta que llegara a un punto donde esa energía hiciera colapsar ese cuerpo, explotara el globo. No, en realidad somos como copas. Tenemos una entrada y una salida del flujo de la energía, y cuando llegamos a un estado de cenit, de plenitud de energía, toda energía que viene de más, vamos a decir que rebasa, ¿sí? Se decanta de esa copa y regresa a su diferencia de potencial. Por lo tanto, si nosotros estamos emitiendo energía para todas las células del cuerpo, lo que estamos haciendo es que todas las células del cuerpo tengan unos niveles óptimos de electromagnetismo y por ende puedan trabajar en sus plenas facultades. Muchas patologías, como es el caso del cáncer, son exactamente una pérdida de esos valores eléctricos. Cuando una célula está por debajo de su índice óptimo electrónico, esa célula se desconecta del cuerpo y empieza a actuar de una forma aberrante hacia el organismo. Es decir, ya no forma parte de ese todo que es el cuerpo, sino que es un foco de infección, un foco de desarmonía. Cuando le otorgamos a esa célula los niveles eléctricos que realmente esa célula necesita para funcionar correctamente, la célula restaura sus actividades y vuelve al orden del cuerpo. Por lo tanto, solamente con llenarle de energía a las células, hay muchas patologías que ya inmediatamente remiten. Entonces, estamos hablando de múltiples frecuencias de resonancia con cada una de las células del cuerpo dentro de un ancho de banda muy amplio que se dispara de una forma aparentemente caótica, pero que en realidad cuando observamos de cerca ese caos corresponde a un orden por el hecho de estar en interacción en el campo. O sea, esta máquina está funcionando también como un sistema abierto. Esta tecnología requiere de una toma de tierra y consta también de una antena. Esas dos entradas y salidas de energía la hacen también un sistema abierto, igual que nuestros cuerpos, igual que las células. Y con eso quiero decir que la máquina está en una fluctuación natural con el propio campo, porque esa máquina se ubica dentro de un campo electromagnético, que es el campo electromagnético terrestre en este caso. Entonces, ese campo electromagnético terrestre no es una constante, sino que tiene una fluctuación. Igual que esa fluctuación existe en el planeta, también nosotros somos sensibles a esa fluctuación e interacciona nuestro campo propiamente electromagnético con el campo electromagnético terrestre. Entonces, realmente esa emisión aparentemente caótica de muchas frecuencias que desarrolla nuestra máquina
está fluctuando acompasada con las fluctuaciones naturales del campo terrestre. Por lo tanto, ya tenemos dos inteligencias en trabajo. Una es la inteligencia natural del campo y la otra es la inteligencia natural de nuestro cuerpo. Esas dos inteligencias empiezan a entablar un diálogo y siempre se busca, propiamente al tener un cuerpo con una estructura geométrica precisa, generar esa conservación de la energía dentro de lo que es esa estructura que propicia la negantropía, es decir, que la pérdida que hay de energía en nuestro cuerpo se reasimile por el cuerpo y generando una anidación o una conservación, como lo queramos ver. Entonces, bueno, constante de las frecuencias, nosotros estamos trabajando en esta dirección, entendiendo que el cuerpo humano es un todo y entendiendo que ese todo está formado de múltiples células con diferentes frecuencias de resonancia cada una. Y al estar utilizando energías de coherencia, energías de compresión, energías de carga negativa, generamos estructura y por lo tanto orden en el cuerpo de una forma global, no selectivamente como se hace en otro tipo de tecnologías. O sea que nos vamos a ver beneficiados en todos sentidos, todo nuestro organismo se va a ver beneficiado, o sea, no es concretamente que va a trabajar con una enfermedad, sino que va a estar solucionando la sintomatología de ese desequilibrio, pero a través de generar una coherencia en todo el organismo. Claro, es que muy convenientemente, sin afán de buscar la sanación, sino con un afán completamente económico, nos han engañado y nos han dicho que solucionando, poniéndole un tapón por aquí y una tirita por allá, vamos a sanar, y eso es un error. Lo que estamos haciendo es taparle la boca al maestro, que es el cuerpo, que nos está diciendo qué hacer. No, le tapamos la boca y de esta forma no vamos a solucionar nunca la enfermedad y nos va a salir el problema por un lado o por el otro, y siempre vamos a tener que recurrir a nuevos fármacos y nuevos depósitos a esas entidades que están pues ganando dinero a través de la venta de esos fármacos. Entonces, una forma de tener engañada a la población es sistematizar el tratamiento clínico de esta forma, ¿no? Atacando localmente el problema patológico. Sin embargo, eso cualquier médico lo puede decir, lo puede entender, que cuando se ve comprometido una región del organismo, es el organismo en su totalidad el que se ve afectado. Por lo tanto, la medicina que nosotros estamos promoviendo, medicina aparentemente obsoleta por estas multinacionales, lo que está fomentando es esa nueva visión donde el cuerpo es un todo y donde cuando tenemos que trabajar con el cuerpo lo tenemos que hacer con la humildad de que el cuerpo es una inteligencia mucho más avanzada de lo que nuestro sistema de creencias puede tener construido en su constructo diario, y confiar en esa inteligencia atendiendo lo que es la realidad del problema, que es un organismo en su totalidad afectado. Y trabajar con nuestros procesos energéticos, ¿no? Con el conocimiento de nuestra biología para poder discernir entre qué opciones realmente favorecen y qué opciones no favorecen. Bueno, una breve frase, yo sé que esto es muy amplio, pero una breve frase, lo que estoy entendiendo es que son unas máquinas, que es una tecnología, ¿no? La que está reproduciendo desde hace más de 100 años, que está muy en coherencia, ¿no? Con nuestra biología, produciendo una energía de cargas negativas, que es la energía que está generando nuestra existencia, ¿no? En un ancho de bandas de frecuencias que está en resonancia con nuestro reino celular, ¿es correcto? Correcto. Y en propagación escalar, ¿no? En la forma de propagación es escalar, ¿no? Promoviendo una coherencia en todo nuestro organismo, o sea que todas las personas son aptas para tener una sesión o una terapia con esta energía. Sí, por supuesto, porque en el momento en que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, perdemos ese escudo, que es la mamá en sí,
ese escudo electromagnético y también esa fuente de energía electromagnética que nos suministra nuestra madre. Una vez nacemos, una vez salimos de la madre, estamos expuestos a un sinfín de energías que nos pueden oxidar, es decir, cargas contrarias a la negativa, sino cargas positivas que pueden venir del sol, que pueden venir de agentes oxidantes que estén en nuestro alrededor, y el cuerpo está en una constante búsqueda de equilibrar esa energía total del cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier persona que utilice esta tecnología va a sentir inmediatamente los efectos de la plenitud eléctrica, la plenitud energética en su cuerpo. Y eso deriva, pues si hay un caso patológico, pues deriva en la remisión de esa patología. Y si no hay aparentemente un caso patológico, pues podemos usar esa energía para ir desbloqueando sectores de nuestra conciencia, poder alcanzar a tener un razonamiento más integrado, una paridad cerebral entre hemisferios, por lo tanto ser personas mucho más efectivas en la toma de decisiones en nuestra vida y ser más creativos, tener un balance en nuestro sistema emocional, es decir, las implicaciones que hay detrás de tener un cenit energético son muy grandes. De hecho, es una de las cosas que cualquier organismo vivo está buscando constantemente, alcanzar ese cenit electromagnético, ¿no? Entonces, si se lo podemos otorgar, pues lo que vamos a hacer es que durante ese tiempo el cuerpo ya no va a estar en un sistema de lucha-huida donde tiene que cazar, donde tiene que sobrevivir, va a poder desconectar esas funciones primarias y va a poder empezar a generar esas nuevas conexiones más finas y más sutiles que tienen que ver con fluir de una forma más equilibrada y poder decidir cuáles son los caminos y las vías de interacción que sean más productivas para mantener esa coherencia en el cuerpo. Por último, Arthur, ¿nos puedes platicar de este último dispositivo que estás presentando, el Stargate, la Quantum Medbed? Claro que sí. Bueno, el último dispositivo que estamos poniendo a disposición, ya desde ahora ya pueden pedirlo por encargo, es una cama médica, una cama inspirada en la tecnología de D'Arsonval, donde ya usó estos dispositivos de autoinducción en aquella época. Y lo que estamos es adecuándolo a la visión y a las necesidades actuales dentro de lo que es este tipo de electroterapia. Se trata de una cama que tiene una superficie deslizante, como la tienen los tomógrafos o otros tipos de dispositivos médicos, para que el paciente pueda recostarse cómodamente. Y una vez ya está acostado, la cama la podemos deslizar para introducir el paciente dentro de lo que es esta bobina. La bobina la hicimos no de cuerpo completo, sino que la hicimos de una sección del cuerpo. Esa bobina se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo para cubrir finalmente todo el cuerpo, pero lo hicimos de esta forma por dos razones. Una razón es para disminuir la sensación de encierro del paciente dentro de ese dispositivo. Y la segunda, al desplazarla, lo que podemos es permitir a terapeutas que apliquen, por ejemplo, la acupuntura, que apliquen masaje, moviendo la bobina a una zona o a otra del cuerpo, y de esta forma poder manipular a través de lo que sería, por ejemplo, como acabo de decir, un masaje. Cuando un terapeuta que no está conectado dentro de la máquina pone la mano encima de la persona que está conectada, hay un intercambio eléctrico. El tono magnético aparece, que es la persona que no está conectada. Entonces hay esa diferencia de potencial, se restaura esa diferencia de potencial en la zona localizada. Esto tiene unos efectos increíbles. Tal vez en otra ocasión me puedo extender más y explicar cómo aparece materia de ese intercambio de potencial. Pero sin duda hemos tenido casos de curación increíbles con este sistema. También lo podemos hacer conectando un accesorio externo a lo que es esta Medbed conectado a la toma de tierra, y sería lo mismo, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas que tiene. Y luego, a la hora de mover la bobina arriba y abajo del cuerpo, lo que tenemos aquí es un campo magnético muy débil, campo electromagnético,
pero con un vector eléctrico mucho más amplio que el vector magnético, pero sí ciertamente hay un campo magnético muy débil que se forma en esa bobina, igual que se forma en nuestro cuerpo. Cuando tenemos un desequilibrio en nuestro organismo, nuestro campo electromagnético, vamos a decir que se despeina, vamos a decir que pierde su coherencia. Las líneas de fuerza que parten del cuerpo se desordenan, generando unas zonas de congestión y unas zonas de falta de esas líneas de fuerza. La bobina, al tener una estructura increíblemente simple, muy sintética, el campo magnético que produce esa bobina va a tener unas líneas de fuerza muy ordenadas, en las cuales, al sobreponerse sobre las líneas de fuerza de nuestro campo, generan ese peinado, vamos a decir, aclarando zonas congestionadas y repartiendo esas líneas de fuerza de una forma más simétrica en torno al cuerpo, y de esta forma ayudando a generar esa estructura fina que necesitamos para una biología correcta. Por último, esta medbed está dotada de lo que son tubos de vacío que producen ese plasma lumínico, pero es un tipo de plasma lumínico frío. Hay una emisión de rayos benéficos para el cuerpo que produce ese plasma frío. Eso se está ya hablando en medicina en vanguardia, técnicas con plasma frío que son extremadamente eficaces. Y entonces combinamos todo este conjunto de herramientas que son tan buenas, como es un vector eléctrico de carga negativa a las frecuencias celulares, pero que además tiene una estructura extremadamente coherente, que es la de la bobina, y a la vez con el plasma lumínico. Lo que estamos teniendo aquí es un dispositivo muy eficaz, igual que todos los dispositivos que estamos produciendo, que realmente son muy eficaces, pero tal vez aquí lo que estamos teniendo es un aumento de velocidad a la hora de la remisión de un desorden en el cuerpo. Realmente un dispositivo inspirado en aquella época, mejorado con elementos modernos, que sin duda yo creo que va a ser elemental para cualquier estudio electroterapéutico. La cama la hacemos de aluminio estructural, un tipo de aluminio muy ligero pero muy resistente, para que la podamos enviar a cualquier parte del mundo, y tiene unos aislantes súper efectivos de nilamina que la aíslan del piso, con un sistema de deslizamiento tanto de la bobina como de la superficie donde el paciente está recostado. Es un dispositivo maravilloso que estamos poniendo a disposición de nuestros usuarios a un precio realmente muy bueno, ya que una cama médica como esta la estamos dejando en precio de algunos otros dispositivos pues, que no tienen ni el tamaño, ni la envergadura, ni la eficacia que puede tener este dispositivo. Así que estamos muy felices de poderlo presentar y ponerlo a su disposición bajo pedido, con envíos a todo el mundo.